Hola chicos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos el día de hoy, como siempre, espero que se encuentren bien. La clase pasada hablamos un poquito de la parte introductoria de la materia, les platiqué las clasificaciones del lenguaje, platicamos de qué se trata el lenguaje verbal, de qué se trata el lenguaje no verbal. Hoy vamos a hablar como parte del lenguaje verbal, forma parte del lenguaje oral y hoy vamos a hablar del lenguaje oral que se debe tener en la universidad, ¿no? A lo largo de su formación, ustedes han pasado por un proceso de adiestramiento. Este proceso de adiestramiento inició en el jardín de niños, vino en la educación básica con la primaria y la secundaria, nos fuimos a la educación media con el bachillerato y culmina para algunos, hay otros que van a seguir formándose en la universidad, que es la educación superior. Durante todo este tiempo se supone que ustedes ya adquirieron competencias que los hacen ser mejores en cuanto a su capacidad cognitiva, por ende tienen mayores capacidades para comunicarse de una manera correcta. En la universidad ustedes ya deben ser sujetos de pensamiento organizado, las ideas que expresen deben ser organizadas, oraciones completas, deben evitar muletillas, su vocabulario debe ser amplio, ya no pueden utilizar las mismas palabras, sino deben de tener una amplitud de vocabulario para utilizarlo en las situaciones que así lo requieran. Les decía que deben evitar muletillas. Las muletillas son las palabras que tendemos a repetir sin justificación alguna, es decir, no son necesarias, sin embargo las repetimos porque son como un tic o como parte de un recurso que utilizamos cuando estamos nerviosos o cuando no sabemos qué decir. Por ejemplo, el se dice, el pues, o sea, son palabras que repetimos constantemente y no tienen justificación de repetición, ¿verdad? También dentro de la universidad ustedes deben de tener la capacidad de utilizar de manera adecuada sus registros lingüísticos. Los registros lingüísticos son la capacidad que como hablantes tenemos de adaptar el discurso a la situación que se nos presente, de tal manera que habrá ocasiones que nuestro discurso se deberá adaptar según las características de la persona con la que nos estamos comunicando. Un ejemplo de ello es que ustedes no se comunican de igual manera con sus amigos que con sus papás, adaptan su registro lingüístico para que este sea concordante con las características de sus amigos y con las características que tienen sus papás. Tampoco se comunican de la misma manera con sus papás que con un maestro. Van adaptando su registro lingüístico y entre mayor sea la amplitud de vocabulario, mayor tendrán capacidad de adaptación en sus registros lingüísticos. Por ejemplo, a la hora de hablar con una autoridad, ustedes no se pueden referir a la autoridad como ¿qué onda, cuate?, ¿verdad? O sea, el registro lingüístico que utilicen deben de adaptarlo de acuerdo a la envergadura de la autoridad con la que están tratando. En este caso, por ejemplo, si hablan con un director de la escuela, pues tendrán que hablar de manera respetuosa, vaya, ¿no? Utilizando palabras propias para la situación comunicativa en la que se van a encontrar. De tal forma que recapitulando las características que debe tener su lenguaje oral en la universidad es que deben ser organizado. Muchas veces cuando participamos se nos complican las ideas, en el pensamiento las tenemos organizadas, pero al momento de exteriorizarlas a través del lenguaje oral pues cantinfleamos, ya no le hallamos conexión y eso es porque no somos sujetos de pensamiento organizado, cosa que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la formación en la universidad. También oraciones completas, muchas veces entrecortamos las oraciones porque no hallamos palabras que las completen. ¿Por qué? Porque nuestro vocabulario es limitado. En la universidad el vocabulario debe ser amplio, así también debemos de tener amplitud de registros lingüísticos. Los registros lingüísticos que ya les comentaba que se dividen en tres: hay registro lingüístico coloquial, hay registro lingüístico técnico o especializado
Y ya el registro lingüístico formal. El registro coloquial es aquel que utilizamos en situaciones de confianza, por ejemplo, con los amigos, con la familia. No importa si no respetamos reglas gramaticales o reglas de vocabulario, porque estamos en una situación de confianza. Lo que nos interesa es que el amigo nos entienda, ¿verdad? El registro técnico especializado es un registro que es propio de una formación profesional, de una especialidad profesional. Por ejemplo, yo como abogada tengo cierto tipo de palabras que manejo que tal vez ustedes no conozcan porque no pertenecen a su especialidad. Por ejemplo, yo manejo palabras como consortes, como contumacia, como cónyuges. Todas esas palabras generalmente ustedes pues no la conocen porque no pertenece a su especialidad. En cambio ustedes manejan palabras como competencias, como teorías pedagógicas, como estrategias didácticas, como dislexia. Todas esas palabras tal vez no las van a manejar otras personas porque no corresponden a su especialidad. Entonces el registro técnico corresponde al oficio o a la profesión propia de una persona. Y nos vamos al último, que es el registro formal. Este se utiliza en situaciones formales de comunicación, al dirigirnos a alguna autoridad, al dirigirnos a alguien jerárquicamente en una posición mayor que la de nosotros. Utilizamos palabras respetuosas, palabras no de confianza, sino de respeto. Bueno, chicos, eso es todo el día de hoy. Así nos vamos a quedar. Cualquier cosa ya saben que pueden escribirme. Cuídense mucho.